Vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función utilizando el criterio de derivada. Lo primero que tenemos que analizar es el dominio, siempre. En este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2 y el menos 2, ya que son aquellos valores que el denominador no admite de x. Entonces, tenemos el intervalo de crecimiento, son aquellos valores de x que hacen que la primera derivada sea mayor que 0. Y el intervalo de decrecimiento son aquellos valores de x que admite la función que hagan que la primera derivada sea menor a 0. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular sería la derivada de la función. Entonces, la derivada de esta función sería una derivada de una división. Por lo tanto, tenemos la derivada de la primera por sin derivar de la segunda menos sin derivar de la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Hacemos la distributiva, nos quedarían 2x cubo menos 8x y acá tendríamos menos 2x cubo. El denominador lo dejamos tal cual está, sin hacerle ninguna modificación. Entonces, nos quedaría 2x cubo menos 2x cubo, se puede simplificar. Por lo tanto, nuestra derivada de la función nos queda de la siguiente expresión. Una vez que tenemos el resultado de la primera derivada, lo que hacemos es hallar qué valores me hacen 0 el numerador y el denominador. Que en el denominador ya los tenemos, que sería x igual a menos 2 y x igual a 2. Y en el numerador, que valores de x me hace 0, el denominador sería x igual a 0. Si yo igualo 8x a 0, me va a quedar en 0. Entonces, una vez hallado aquellos valores que me hacen 0, tanto numerador como denominador, me voy a guiar a través de ubicar en la recta numérica aquellos valores que hallé. Por lo tanto, vamos a tener el menos 2, el 0 y el 2. Esos valores lo que van a hacer es formar intervalos. Desde menos infinito hasta el menos 2 tengo un intervalo. En menos 2 pasa algo en la función, es decir, hay una asíntota vertical. Entonces, por eso es importante ya los ceros del denominador. Y este 0, que es el 0 del numerador de la primera derivada, es mi punto crítico. Entonces, desde menos 2 a 0 y de 0 a 2. De 2 a más infinito. Tenemos 4 intervalos. Una vez que hallamos los intervalos, tomamos un número de prueba. Ese número de prueba va a estar dentro de ese conjunto de números. Por ejemplo, en este intervalo vamos a tomar el menos 3. De este intervalo tomaremos el menos 1. De este intervalo tomaremos el 1. Y en este el 3. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la primera derivada ese número de prueba. Es decir, ya podemos hacer así. ¿Cuánto es ese número de prueba en la primera derivada? Es decir, yo, donde tengo el valor de x, lo voy a reemplazar por ese valor. Entonces, vamos a hallar el signo de haber reemplazado ese valor, que es lo único que nos interesa. Le podemos agregar el número, pero bueno, lo más importante es el signo. Vamos a tener menos 8
por menos 3 dividido menos 3 al cuadrado menos 4. Todo al cuadrado. Esto lo voy a hacer una sola vez, obviamente, ¿no? Si nosotros observamos, el numerador nos va a quedar positivo porque menos por menos es más, y en el denominador, al estar afectado a una potencia par, siempre cualquier resultado va a quedar positivo. Entonces, ¿cuál va a ser el signo de ese intervalo? Positivo, porque vamos a tener más dividido más, más. Si nosotros reemplazamos en menos 1, nos va a quedar menos 8 por menos 1, menos por menos más. Por lo tanto, va a ser más. Y en el denominador nos va a quedar más. Reemplazamos en 1. Menos 8 por 1 nos va a quedar en menos 8, pero en el denominador nos va a quedar positivo, por lo tanto menos dividido más, menos. Y si reemplazamos acá por 3, también nos va a quedar menos 8 por 3, menos 24, entonces menos 24 dividido, bueno, obviamente cualquier número que sea elevado al cuadrado me va a quedar en positivo, por lo tanto ese intervalo también va a ser negativo. Entonces, habíamos dicho que una función tiene intervalos de crecimiento siempre y cuando esos valores que se reemplazan en la primera derivada se hagan que la derivada sea mayor que 0. Entonces, esta función va a crecer desde menos infinito hasta el menos 2 y desde el menos 2 hasta el 0. Después vamos a tener que decrece desde 0 a 2 y de 2 a más infinito. Y acá tenemos el intervalo de crecimiento.